Yo les pido por favor que vayan conmigo al Evangelio de Juan. Juan capítulo 14. Y aunque vamos a estar exponiendo el versículo 6, vamos a leer a partir del versículo 1. Juan 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. ¿Y conocéis el camino a donde voy? Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Bueno, he aquí mi texto. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo espero que la familiaridad de estas palabras no sean un impedimento para poder entender lo que el Señor nos está diciendo aquí. Porque nuestra iglesia, en pleno siglo XXI, necesita urgentemente escuchar estas palabras. Y no me refiero a los incrédulos únicamente que están sentados hoy en medio nuestro. Estoy hablando de la iglesia. Desde mediados del siglo I hasta el edicto de Milán, que fue promulgado en el año 313 después de Cristo, los cristianos fueron sometidos a fuertes persecuciones por varios emperadores romanos. Y este fue un hecho sin precedente en la historia, porque los romanos solían ser muy tolerantes con las religiones de los pueblos que conquistaban. Nadie se preocupaba por quién adoraba qué, siempre y cuando no se atentara contra la unidad del Estado, la cual giraba en torno a la adoración del emperador, que era adorado como Señor, como el Curios. A partir del año 12 después de Cristo, el emperador César Augusto vino a ser la cabeza de la religión estatal, tomando para sí el título de Pontifex Maximus, es decir, el sumo pontífice. Ya ustedes saben de dónde viene ese título rimbombante. Y a partir de ese momento, el imperio comenzó a ejercer presión para que los ciudadanos de Roma adoraran al genio del emperador. El próximo paso fue declarar la divinidad de los césares, que comenzaron a gobernar como si de verdad ellos fueran dioses encarnados. El César era considerado el Señor, el Curios. Pero los primeros cristianos se negaron rotundamente a participar de esa adoración idolátrica, porque ellos tenían un solo Curios al cual reverenciar, servir, amar y adorar: nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De manera, mis hermanos, que los primeros cristianos no fueron perseguidos por adorar a Jesús. Esto es importante. Los primeros cristianos no fueron perseguidos por adorar a Jesús. Fueron perseguidos por adorarlo exclusivamente. Hay una diferencia. Si ellos hubieran adorado a Jesús y al César, no hubieran tenido ningún problema.
Pero los cristianos insistían en el hecho de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ellos proclamaban lo mismo que nosotros predicamos en el día de hoy, que hay un solo Señor, que hay un solo Salvador, y no es el César, no es ninguna otra autoridad humana. Y mis hermanos, es esa exclusividad de nuestra fe lo que hace tan odioso el cristianismo a los ojos del mundo incrédulo. Sobre todo en una época como la nuestra, tan pluralista, tan amplia de mente. Tal parece que el único pecado que todavía mantiene la vigencia de categoría de pecado es la intolerancia. Ese es el único pecado que todavía es pecado, ser intolerante. Y claro, se ha redefinido la intolerancia. Cada cual tiene derecho a tener su propia verdad, cada cual tiene derecho a tener su propio sistema de valores, de manera que todo el que se atreva a defender la existencia de una verdad absoluta se arriesga a ser considerado como un estrecho de mente, como un recalcitrante, como una especie de terrorista intelectual. Ahora, yo debo aclarar que la tolerancia es una virtud, no es un defecto. No hay nada de malo en mostrar respeto y consideración por las ideas de los demás, aun cuando difieran de las nuestras. Pero mis hermanos, ¿qué debemos hacer cuando una persona está evidentemente equivocada? ¿Debemos tolerar su error o debemos ayudarlo a tener un mejor entendimiento de las cosas? Por ejemplo, ¿qué debe hacer un maestro cuando el niño en el aula le dice que 2 más 2 es igual a 5? ¿Debe tolerar su respuesta? ¿O qué debe hacer un médico cuando su paciente insiste en automedicarse, como hacen muchos, sobre todo aquí en República Dominicana? Sabiendo ese médico que el tratamiento que el paciente se ha autoimpuesto puede hacerle daño a su salud o incluso puede acabar con su vida, ¿acaso no sería una muestra de amor de parte del médico mostrarle al paciente que está cometiendo un grave error? Pues es mucho más crítico cuando se trata del destino eterno de nuestras almas. Dice en Proverbios capítulo 14 versículo 22 que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Él supone que va transitando por la vía correcta cuando se está dirigiendo en realidad a su propia condenación. Mis hermanos, cuando se trata de la salvación de nuestras almas, no hay cabida para la famosa frase de que todos los caminos llegan a Roma. Porque hay un solo camino que lleva al Padre, como vemos en el texto que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Hay una sola opción. Una sola opción posible para cualquier persona de cualquier pueblo, de cualquier raza, de cualquier cultura. Y no es una religión, no es una filosofía, no es un sistema político, es una persona, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, antes de pasar a considerar el contenido de esta declaración en Juan capítulo 14, versículo 6, permítame tomar unos minutos para ubicar este texto en su contexto inmediato. Los discípulos estaban atravesando en ese momento por una situación sumamente difícil, sumamente angustiosa debido a la inminente partida de nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice en Juan capítulo 13, el capítulo anterior.
Versículo 33, hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo, me buscaréis, y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Por más de 3 años estos hombres habían compartido sus vidas con Jesús, se habían expuesto a sus enseñanzas, a su dirección, a su cuidado, pero ahora el Señor les dice que se va y que por el momento ellos no podían seguirle, y eso llenó de angustia sus corazones, tanto así que en los versículos 34 y 35 el Señor le dice a sus discípulos: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Pero tal parece que Pedro está tan conectado con lo que Jesús acaba de decir que ni siquiera escuchó el mandamiento. Versículo 36, Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Cristo acaba de decirle: yo tengo un mandamiento nuevo que quiero que ustedes guarden en mi ausencia, que ustedes se amen unos a otros, que como yo os he amado, ustedes se amen unos a otros. El mundo conocerá que ustedes son mis discípulos en mi ausencia. Ya yo no voy a estar aquí. Ahora ustedes me siguen, la gente los ve conmigo. Ya yo no voy a estar aquí, pero el mundo los va a identificar como mis discípulos porque ustedes se aman unos a otros. ¿Cuál hubiera sido la pregunta? Señor, explícanos cómo podemos amarnos en la práctica los unos a los otros. Pero Pedro parece que no escuchó. Él está conectado con la partida de Jesús. Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió: a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida darás por mí? En verdad, te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Tal parece que Pedro está tan entristecido por la partida de Jesús que él no está pensando bien, ni el resto de los discípulos tampoco. Y es en ese contexto que el Señor pronuncia las palabras que encontramos al inicio del capítulo 14: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. ¿A dónde? En la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar lugar para vosotros, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ¿a dónde? En la casa de mi Padre, allí estéis también vosotros. Era claro, ¿verdad?, a dónde iba Jesús. Él regresaba a la casa de su Padre. Versículo 4: y conocéis el camino a donde voy. Estaba claro: voy a la casa de mi Padre. Pero mis hermanos, hay momentos en que uno está tan turbado que se le hace difícil prestar atención. Y de hecho, yo sé que hay algunos que vinieron esta mañana con el corazón turbado, con el corazón cargado, creyentes e incrédulos. Y es mi oración que esa turbación no les permita, no les obstaculice recibir el mensaje de la palabra. Estos hombres estaban tan turbados que Tomás le dice al Señor en el versículo 5: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? ¿Cómo que ustedes no saben a dónde voy? Acabo de decirles que voy a la casa de mi Padre.
Así que el Señor ahora vuelve a darle la misma respuesta, pero con un poco más de información. Versículo 6, Jesús le dijo, es en ese contexto, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, otra vez, si no es por medio de mí. Tomás, el destino es el Padre y el camino soy yo. El destino es el Padre. Mis hermanos, la esperanza del cristiano no consiste primariamente en ir a un lugar que se llama el cielo. La esperanza del cristiano es ir al Padre que está en el cielo, tener comunión con el Padre. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, porque voy a preparar un lugar para vosotros. ¿Se dan cuenta? El énfasis no está en las moradas, el énfasis está en el hecho de que se trata de la casa del Padre. Cuando mis hermanos y yo éramos pequeños, nuestros padres insistían en el hecho de que nosotros no debíamos ser confianzudos en casa ajena. No se debía entrar a la cocina, abrir la nevera, entrar a las habitaciones de la casa sin ser invitados y cosas así. Es increíble, todavía hasta el día de hoy a mí se me hace muy difícil abrir una nevera en casa ajena. Pero había un lugar donde esas reglas no aplicaban. Ni aún después de casados. Nuestra casa paterna. De hecho, yo conservé la llave de mi casa paterna aún después de haberme casado. Y entraba como Pedro por su casa, porque era mi casa, era la casa de mis padres. Podía llegar cuando quisiera y entrar donde quisiera. Ese es el concepto que Cristo quiere traspasar a sus atribulados discípulos en este pasaje. Esa es la casa de nuestro Padre, ese Dios todopoderoso que preparó para nosotros un lugar para el deleite de cada uno de los suyos a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. De manera, mis hermanos, que cuando lleguemos allí, agotados de nuestro peregrinaje terrenal, no encontraremos un letrero diciendo que no hay vacante. No nos van a decir en el counter que nuestro nombre no aparece en el sistema. Mis hermanos, cuando allá se pase lista, como dice un himno tradicional evangélico, créeme, a tu nombre feliz responderás. Tu nombre estará en esa lista. Si has descansado únicamente en Cristo para el perdón de tus pecados. Ahora, hermanos, imagínense el consuelo que eso debió haber sido para todos los apóstoles, pero especialmente para Pedro. No se olviden que el Señor acaba de decirle a Pedro: tu vida pondrás por mí. Yo te digo que esta noche me vas a negar 3 veces. Y ahora Cristo le dice: ¿sabes una cosa, mi querido Pedro? En la casa de mi Padre también hay un lugar para ti. En la casa de mi Padre hay un lugar para ti. Porque nuestra entrada en ese lugar no depende de que hagamos nuestro mejor esfuerzo. Nuestra entrada allí depende enteramente del Señor Jesucristo y de lo que Él hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, porque yo voy a preparar un lugar para vosotros. Y la idea, mis hermanos, no es que Cristo se fue al cielo a construirnos esas moradas donde estaremos por toda la eternidad. Por favor, que nadie se imagine a Jesús dirigiendo una empresa constructora celestial en este momento. Esas moradas ya están allí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, ya están ahí. De hecho, en el Mateo capítulo 25, versículo 34, el Señor nos dice que en el día del juicio
Él dirá a todos los creyentes: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero en esas moradas no había lugar para nosotros hasta que el obstáculo de nuestro pecado fuera removido. Fue a través de su muerte, de su resurrección, de su ascensión a los cielos, que el Señor Jesucristo preparó para nosotros ese lugar en la casa del Padre. Es por eso que el autor de la carta a los Hebreos se refiere al Señor Jesucristo como el autor de nuestra salvación. El autor, Hebreos 2:10. Y la palabra que se usa en el original allí es la palabra archegos, un término que expresa la idea de alguien que va delante en medio de la maleza o en medio de territorio enemigo, abriendo camino para los que vienen detrás. Eso fue lo que hizo Jesús a nuestro favor, para que ahora nosotros podamos tener libre acceso a la casa del Padre. El teólogo escocés Sinclair Ferguson lo explica de esta manera: después de una vida de obediencia, el capitán de nuestra salvación, aunque torturado y azotado, con su muerte sacrificial superó cada obstáculo que impedía el paso a la comunión con su Padre. Él llevó nuestro pecado, Él murió a su dominio y de esa forma derrotó a Satanás. Con su resurrección venció la muerte, abriendo un camino nuevo y vivo a la santa presencia de Dios para todos los que creen. Del vientre a la cuna, del desierto al Gólgota, de la tumba al trono, nuestro Señor Jesucristo abrió un camino de gracia. Yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo no vine simplemente a decirles por dónde va el camino. Yo no vine a traerles el mapa para que ustedes sepan por dónde deben llegar a la morada del Padre. Yo soy el camino, yo soy el único camino posible. No existe la menor posibilidad de que alguien pueda llegar por otra vía. Yo soy la puerta de las ovejas, dice el Señor en Juan 10. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Es a través de mí y de nadie más. Todas las otras vías de acceso que los hombres han pretendido usar a través de los siglos están completamente bloqueadas. Tu religiosidad, tu decencia, tus buenas obras. Hay un solo camino para llegar al Padre, y ese camino no es una doctrina, ese camino no es una filosofía, ese camino es una persona. Aquel que siendo Dios y hombre dio su vida en una cruz para saldar nuestra deuda con la justicia de Dios por causa de nuestros pecados. El mundo nos ve con arrogancia cuando nosotros decimos que el cristianismo es la única religión verdadera. Pero ¿saben qué, mis hermanos? El cristianismo es la única religión verdadera, porque Cristo es el único Salvador. Es que no hay otro Salvador. La exclusividad del cristianismo no radica en el hecho de que sus enseñanzas sean más nobles, sean más lógicas, sean más originales que las de cualquier otra religión. La exclusividad del cristianismo radica en la singularidad de Jesús. Es que Jesús es único. Es que no hay nadie como Él. Nadie excepto el Hijo de Dios hecho hombre habría podido satisfacer plenamente la justicia de Dios muriendo en nuestro lugar. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y la palabra nadie en el original significa nadie. Nadie. Nadie llegará a la presencia de Dios con todos sus pecados perdonados a menos que se humille delante de Jesús.
yo soy el camino. Pero Él no solo dice ser el camino, sino también la verdad. La verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad. No se trata simplemente de que Él sea un buen maestro o intérprete de la verdad. Jesús no dice que Él enseña la verdad más claramente que los demás. Lo que Jesús está diciendo aquí es que Él es la encarnación de la verdad de Dios, que Él es en su persona la revelación final del Padre. De hecho, en un momento dado, en ese mismo diálogo, Felipe le dice: Señor, enséñanos al Padre y nos basta. Jesús le dice: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y tú me dices que te muestre al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Todos los profetas que vinieron antes de Jesús dieron testimonio de la verdad, pero Él se presenta a sí mismo como la realidad última a la que todos esos profetas apuntaban. Quizás una de los mejores comentarios de esta expresión en Juan 14:6 es el que encontramos en el prólogo del Evangelio de Juan. Vayan conmigo a Juan capítulo 1 y vamos a estar regresando a este pasaje una y otra vez. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. La palabra griega que se traduce como verbo aquí es la palabra logos, que significa precisamente verbo o palabra. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra de Dios que existía en el principio, cuando nada había sido creado, pero que en un momento de la historia se hizo carne. Y es evidente que Juan quiere conectar el inicio de su evangelio con el inicio de toda la Biblia. En Génesis 1:1. ¿Cómo comienza Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo creó Dios en el principio los cielos y la tierra? Por medio de su palabra. Dios dijo: sea la luz, y la luz fue hecha, y así fue creando todas las cosas que existen. Dice David en el Salmo 33 versículo 6: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. De manera que lo que Juan está diciendo al inicio de su evangelio es que aquella palabra por medio de la cual Dios creó el universo es en realidad una persona divina que penetró en el tiempo y en el espacio al venir en forma de hombre. Ese verbo que era Dios y que estaba con Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Vean el versículo 17. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Yo sé que la Reina Valera del 60 dice el unigénito Hijo. La mayoría de los manuscritos dicen el unigénito Dios. Jesús es el Hijo, pero es Dios el Hijo. Él es Dios. Es interesante que la palabra que se traduce aquí como dar a conocer, dice Él le ha dado a conocer, es otra palabra griega que se parece a una palabra nuestra en español. Es la palabra exegeomai, de donde viene nuestra palabra exégesis.
Cuando una persona hace una exégesis de un texto, está desentrañando el verdadero significado del texto. Esta palabra significa mostrar, explicar, comentar, de manera que Jesús es aquel que revela, manifiesta e interpreta a Dios el Padre en toda su plenitud. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, ese verbo se hizo carne y nos ha dado a conocer al Padre. Nadie puede conocer a Dios si no es a través de Jesús, porque Él es la verdad verdadera acerca de Dios. Él es la plenitud de la revelación divina. Es por eso que Pablo dice en Colosenses capítulo 2 versículo 3 que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo no sé cuántos de ustedes pudieron ir a la universidad. ¿Cuántos de ustedes lograron un título más allá de una licenciatura? ¿Cuántos de ustedes tienen una maestría en algo? Dudo que algunos tengan un PhD. Esos solo son algunos privilegiados. Mira, mi hermano, déjame decirte algo. Si tú eres cristiano, no importa si a lo más que tú llegaste fue a primero de primaria, tú conoces la verdad. Tú conoces la verdad que las mentes más privilegiadas intelectualmente hablando no conocen si no conocen a Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Jesús es la clave para entender la verdad de todo lo creado, porque fue por Él y para Él que todas las cosas fueron hechas. Para mostrar la gloria de Jesús, para mostrar el poder de Jesús, para mostrar la sabiduría de Jesús. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice David en el Salmo 19. Los cielos son un libro que nos revela la gloria, el poder, la majestad, la sabiduría de nuestro Dios. No importa cuánta información pueda acumular un ser humano acerca de las cosas creadas, si no puede ver la gloria de Jesús en esas cosas, si no puede ser movido a postrarse en adoración delante de Él, su conocimiento es incompleto y defectuoso. Decía John Piper, y yo creo que tiene razón, que cuando no se enseñan las cosas mostrando a través de ellas la gloria de Dios, que las creó para su gloria, estamos siendo profundamente subeducados. Eso es una subeducación, porque todas las cosas fueron creadas para mostrar la gloria del que las creó. ¿Y qué dice en Juan capítulo 1 versículo 2? Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por Jesús para mostrar la gloria de Jesús. Es Jesús el que le da significado, coherencia a todo lo creado. Mi amigo, déjame decirte algo. Yo no sé qué tanto avanzaste en la universidad, pero de nada te sirve llenar tu cabeza con un montón de información si al final de cuentas desconoces la gran verdad que le da coherencia, propósito, significado a todo tu conocimiento. Tu conocimiento es defectuoso. Tú estás subeducado. Alguien dijo una vez que un montón de ladrillos no hacen un edificio, ¿verdad que no?
¿Qué necesitamos? Necesitamos el diseño, la mezcla que te permitirán conectar un ladrillo con el otro hasta formar una hermosa edificación. Bueno, lo que estamos diciendo es que si todo lo que tú posees en tu mente es un montón de datos inconexos como ladrillos amontonados, pero desconoces a Jesús, que es la verdad encarnada, mi amigo, tú estás sumergido en una terrible confusión. Todo el cúmulo de conocimiento que tú hayas podido alcanzar hasta ahora no te servirá de nada cuando tengas que enfrentar los verdaderos problemas de la vida. Cuando te levantes un día y te preguntes quién eres tú realmente, qué estás haciendo aquí, cuál es el propósito de tu existencia en este mundo. Y cuando te llegue el turno de tener que atravesar el umbral de la muerte, esa línea que separa el tiempo de la eternidad, te darás cuenta con espanto que tu razonamiento independiente y autónomo no te servirá de nada cuando tengas que presentarte delante de Dios para darle cuenta por tu vida. Y aclaro, no estamos menospreciando el conocimiento académico. Lo que estamos diciendo es que no es lo mismo conocer verdades que conocer la verdad. Y la verdad no es un sistema filosófico. La verdad es una persona, es el Dios encarnado, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Si tú no le conoces a Él, si no tienes una relación personal con Él, estás en tinieblas, aunque seas brillante en otros aspectos de la vida. Y si mueres así, ningún conocimiento podrá aliviar tu dolor y tu miseria cuando tengas que pagar por tus pecados en el infierno por los siglos de los siglos. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La vida. Y yo creo que esta es probablemente la parte más crítica de esta declaración. Jesús ha dicho ya que Él es el único camino, Él es la única verdad, pero el hombre incrédulo no puede verlo a Él de ese modo. ¿Saben por qué? Porque está muerto, espiritualmente muerto. Es por el hecho de no tener vida espiritual que el hombre en su pecado no quiere transitar por ese camino y no puede ni quiere abrazar esa verdad. Vayan conmigo una vez más a Juan capítulo 1. Vean ahora el versículo 4. Juan capítulo 1, versículo 4. Oigan esta declaración del apóstol Juan. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vida y luz. La luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron, las tinieblas no la abrazaron, las tinieblas no la entendieron. Yo no tengo en esta mañana que tratar de probarles que este edificio ahora mismo está iluminado, porque la luz es autoevidente, ¿no es así? Bueno, la gloria de Jesús también. La gloria de Jesús también es autoevidente. Pero el hombre incrédulo no puede verla. No puede verla porque está muerto. Así como un cadáver no puede reaccionar a ningún estímulo físico, un cadáver espiritual no puede reaccionar a ningún estímulo espiritual. El hombre incrédulo está ciego a la gloria y la hermosura de Jesús, y por eso se mantiene en incredulidad. Cristo dice: yo soy el camino, ven a mí, yo soy el camino, ven a mí, yo soy la verdad. Pero él no puede verlo porque él está muerto.
Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Según a los Corintios capítulo 4 versículo 3. Para poder ver la luz de la gloria de nuestro Señor necesitamos nueva vida. Es la nueva vida en Cristo lo que permite una nueva visión de las cosas. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Eso es lo que Juan nos está diciendo aquí. De hecho, Jesús dice de sí mismo en Juan capítulo 8 versículo 12: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de ¿qué? La luz de la vida. Otra vez, luz y vida. Si no hay vida, tampoco hay luz. Si no hay vida, tampoco hay entendimiento. El incrédulo no puede responder al evangelio. El incrédulo no puede transitar por ese camino que es Jesús. El incrédulo no quiere abrazar el hecho de que Jesús es la verdad, porque Él está muerto. A menos que Cristo le dé vida. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor en Juan 11:25. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 6 versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Juan capítulo 10 versículo 10. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengan en abundancia. Mira, mi amigo, yo no sé qué tan saludable tú pareces estar físicamente, y qué tanto creas que estás disfrutando de la vida. Déjame decirte algo: si tú no te has arrepentido de tus pecados, si tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, tú eres un cadáver espiritual ambulante. Eres un zombie. Están de moda los zombies en el cine, por si acaso yo no lo veo. Tú eres un zombie espiritual. Dios nos ha dado vida eterna, dice en primera de Juan en su carta, y esta vida está en su Hijo. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, que es la vida, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. De hecho, ¿sabes en qué consiste la vida? La verdadera vida. Escucha lo que dice Jesús en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. He aquí la vida eterna. No es vivir eternamente. No, esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hay un solo Dios verdadero, lleno de gloria, lleno de hermosura, lleno de majestad. Y hay un solo medio de conocer ese Dios. Hay un solo medio de reconciliarnos con ese Dios para poder disfrutar de Él. Eso es verdadera vida. Conocer a Dios en Cristo, deleitarnos en Él, encontrar en Él nuestra plena satisfacción. Todo lo demás es muerte, tiniebla y confusión. Pero si el hombre está muerto en sus delitos y pecados y no puede ver la gloria de Jesús porque está ciego a esa gloria, ¿para qué le predicamos el evangelio? Tal vez algunos de ustedes en el día de hoy, cuando vieron el tema el único camino al Padre, pensaron: wow, voy a invitar a este familiar amigo mío, o a este familiar mío, o a este amigo mío, para que venga a escuchar la palabra de Dios. Y ahora estamos diciendo: él no va a poder transitar por ese camino, él no va a poder abrazar a Cristo como la verdad, a menos que tenga vida, pero él está muerto. ¿Para qué le predicamos el evangelio?
Sigamos leyendo el capítulo 1 de Juan, versículo 9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y esa palabra los suyos puede significar Israel primariamente, pero puede significar el mundo entero, porque el mundo entero es de Jesús. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Hay esperanza? Versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Pastor, yo estoy completamente confundido. Usted ha dicho que nadie puede creer en Jesús porque está muerto. Y ahora Juan está diciendo aquí que hay algunos que recibieron a Jesús porque creyeron en su nombre. Versículo 13. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Cuál es la secuencia de pensamiento aquí? Yo soy el camino, yo soy la verdad, pero yo también soy la vida. Y a menos que tú me tengas a mí como la vida, no vas a poder transitar por el camino ni abrazar la verdad. Entonces vuelvo a mi pregunta del principio: ¿para qué le predicamos el evangelio si es el nuevo nacimiento lo que hace posible que un hombre pueda creer en Jesús y llegar a ser hijo de Dios? Bueno, mis hermanos, la razón por la que predicamos el evangelio, la razón por la que presentamos a Jesús como el único camino al Padre, es precisamente porque Dios usa ese mensaje que el mundo rechaza para traer a los pecadores a Jesús. Déjeme repetir eso otra vez. Y ahí vemos otra vez la sabiduría de Dios. Nosotros presentamos a Jesús como el único camino al Padre, porque ese mensaje que el hombre rechaza con todas las fibras de su ser es al mismo tiempo el instrumento poderoso que Dios usa para salvar a los pecadores. ¿Ustedes recuerdan por qué fue que Juan escribió el evangelio de Juan? Juan capítulo 20, versículo 31. Dice, versículo 30, para tomar el contexto: muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Todo lo que Juan escribió en su evangelio, incluyendo el hecho de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, todo lo que Juan escribió, lo escribió para que nosotros podamos creer en Jesús. Dios usa esas verdades de su palabra para hacernos ver nuestra condenación, para hacernos ver nuestra impotencia, y de esa forma movernos eficazmente a clamar por misericordia. De manera que en la sabiduría de Dios, lo que hace odioso al cristianismo es lo mismo que Él usa para atraer a los pecadores a Jesús. ¿Tú oíste eso? Mi hermano, no trates de pulir el mensaje del evangelio, no trates de quitarle al evangelio lo que al hombre incrédulo le desagrada. Y una de las cosas que a los incrédulos más les desagrada es que nosotros digamos que no hay más salvación que no sea en Jesús.
Una de las cosas que al incrédulo más le desagrada es que nosotros le digamos que no hay salvación en el Islam, que no hay salvación en el budismo, que no hay salvación en ninguna otra religión del mundo que no sea en el cristianismo. No rebajes el mensaje del cristianismo para hacerlo más potable, porque es ese mensaje tan odioso para el hombre incrédulo lo que él usa para traerlo a Jesús. Mi amigo, tú tienes que entender que tú estás condenado. Tú tienes que entender que tú eres pecador, que algún día te vas a presentar delante del juicio de Dios. Tú estás muerto en tus delitos y pecados. Tú no puedes ver la gloria, la belleza, la hermosura de nuestro Señor Jesucristo, porque tú estás muerto y tú no puedes resucitarte a ti mismo. Eres impotente, completamente impotente. Tú necesitas entender eso. Pero Jesús es un gran salvador. Jesús es un gran salvador. Yo soy el camino, yo soy la verdad, pero también soy la vida. Yo puedo darte la vida en la que hay luz, la vida que tú necesitas para que tu entendimiento sea iluminado y entonces tú puedas ver mi gloria, tú puedas ver mi belleza y puedas entender que vale la pena seguirme a mí. No importa el precio que tengas que pagar por eso. No te amedrentes, mi hermano, al predicar la exclusividad del cristianismo en un mundo que no tolera ese tipo de absolutos, porque Cristo sigue siendo el único camino al Padre. Y por la bendita gracia de Dios es que tú y yo ya estamos en ese camino. Tú y yo ya estamos en ese camino, en el camino que llega a la casa del Padre. Así que no importa lo que tengamos que sufrir. ¿Saben por qué los primeros cristianos estuvieron dispuestos a ser echados a las fieras en el Coliseo romano antes que dejar de proclamar que Jesús es el Señor, el único Señor? Porque ellos tenían la plena certeza de que el día que cerraran sus ojos lo iban a abrir en la casa del Padre. Y mi amado hermano, esa promesa está tan vigente hoy como hace 2000 años, porque Cristo sigue siendo el camino, la verdad y la vida. La realidad de quién Él es y de lo que Él hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario no ha sufrido ninguna variación. Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos. ¿Recuerdan? Hebreos capítulo 13 versículo 8. Él es el mismo. Así que nunca llegará el día en que haya otro camino, en que haya otra verdad, en que haya otra vida. Mi hermano, dale gloria a Dios, porque por su gracia y por su misericordia, Jesús, que es la vida, tuvo piedad de ti y te dio vida para que tú puedas ver su gloria y ver tu pecado y puedas abrazarlo a Él como el único camino y la única verdad. ¿Tú tienes a Jesús? Lo que te espera al final del camino es la casa del Padre. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y ya Jesús fue a preparar un lugar para nosotros. Él se presentó delante del Padre, mostró sus manos traspasadas, mostró su costado traspasado, presentó su sacrificio perfecto, mencionó tu nombre en la presencia del Padre, para que cuando tú llegues allá, tú no tengas cuentas pendientes con la justicia de Dios. Tú serás recibido.